si no sintiera, sin proponérmelo, que en mi corazón todos los días vibra la gratitud por mis compatriotas del Casanare. Pero cuando en la altillanura tienen que buscar el agua, aquellos que están alejados de los ríos encuentran varios tipos de pozos. Ustedes tienen unos nacimientos muy bellos, los morichales. Los han cuidado de manera ejemplar. Son un ejemplo ambiental en el cuidado de los morichales. Ojalá Colombia cuidara a la comunidad, la cordillera andina, como ustedes han cuidado los morichales. Y hay unos pozos que hay que buscar. En algunos hay que perforar profundamente y bombear el agua. En los otros apenas se tocan y el agua brinca. Son pozos saltones. En mi corazón, el amor por el Casanare no hay que bombearlo, brinca, salta de manera natural. Pero, por una razón, porque les debemos toda la gratitud, todo el aprecio. Yo no puedo hacer política a esta edad de la vida si no es con un motor inagotable de afecto por mis compatriotas. Llegamos a esta tierra en la creación del Centro Democrático. Lo ha dicho Fernanda. Seguridad para todos. Inversión, pero no solamente la gran empresa, la inversión del pequeño, del mediano. Inversión para todos. Política social. Ahora mis compañeros van a hablar de unas propuestas bien interesantes en materia educativa. El tema del emprendimiento de los jóvenes, un cuarto punto. El tema del diálogo popular, un quinto punto. El tema del Estado austero. Yo no entiendo que le quiten las regalías al Casanare, pero que el gobierno se gaste 1.900.000.000.000 al año en publicidad. ¿Es eso justo? A ustedes los dejaron sin regalías, sin embargo los fatigan con una borrasca de publicidad oficial en los canales de televisión por la cual el gobierno paga 1.900.000.000.000 al año. Eso no es justo. ¿Cómo se combina? Si necesitamos más seguridad pero más educación, más gran empresa y más apoyo al campesino. Política de relaciones internacionales, amistosa, con hermandad, pero con la exigencia de que no se proteja el terrorismo. Paz sí, pero con justicia, sin impunidad. Y sin dejar... Yo no entiendo, estimados precandidatos, que el gobierno esté definiendo con la FARC el futuro del sector agropecuario y que los campesinos boyacenses estén derramando la leche porque aquí no ha habido política para apoyarlos. Eso no lo comprendemos. Estas son ideas del Centro Democrático. ¿Para cuánto tiempo? No vale la pena crear un partido por una coyuntura electoral. Aquí tenemos que hacer el esfuerzo de dejarle un vehículo político de largo plazo a los colombianos, con esos equilibrios. Esos equilibrios son buenos. Más seguridad, pero más política social. Más empresa competitiva en el campo y más apoyo al pequeño campesino. Nuestra relación con la comunidad. Decía por allá el pensador alemán que los grandes detonantes de la pasión humana son el amor, el dinero y el poder. El poder genera un conflicto todos los días, hay que saberlo manejar. Yo diría que nosotros tenemos que practicar una tesis, un pedacito de poder para cada uno de los honestos. Me parece de la mayor importancia. Y eso nos lleva a lo siguiente. Casanare ha tenido un activismo político con mucho dinamismo y también con pasiones. Y el más contraindicado para refutar las pasiones de la política soy yo, que yo soy un apasionado. Por fortuna los años me han venido moldeando el temperamento. Y ya no me ponía bravo, sino en los reencauchados y los suspendieron. Pero
Tengo que decirles algo sobre las pasiones de la política, que lo repetiré en Yopal y mañana en Par de Ariporo. Hay que tener mucha prudencia. Si el nuevo gobernador lo hace bien, lo tienen que apoyar los que votaron por él y los que no votaron por él. Nosotros en el Casanare, en el Meta, tenemos que ser factores de unidad. Por ejemplo, nuestra campaña es por darle unas alternativas a la patria, no para combatir a las autoridades locales del Meta ni del Casanare. Y como esto hay que proyectarlo a futuro, seguramente para las elecciones de 2015, nosotros tenemos que tener candidatos a consejos, a asambleas, a alcaldías y a gobernaciones, pero con una advertencia. Donde ganemos, hay que ser generoso con todos los otros que quieran trabajar honestamente. Y donde perdamos, apoyar a los ganadores que trabajen con patriotismo. Nosotros necesitamos desde ya tener definidos unos protocolos de comportamiento político para poder hacer del Centro Democrático un partido que quieran sus militantes y en el cual tengan confianza los militantes de otras colectividades. Yo pediría a Alejandro Arbeláez, Ernesto Macías, que estas palabras se tengan muy en cuenta para ir definiendo el protocolo de conducta política. Hablemos de otro tema, y sería el tercero, las regalías. Que tienen que ser transparentes y no puede haber corrupción, estamos de acuerdo. Que tiene que haber una gran supervisión, estamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es que haya despojo y tampoco estamos de acuerdo que haya esa centralización. Pongamos mucha atención en esta cifra. Cuando empezó nuestro gobierno, Colombia era un país de 2 billones de pesos en regalías. El año pasado fue un país de 10,5. Hay zonas productoras y no productoras. Esta mañana el gobernador del Bichada me decía en Villavicencio que el Bichada es beneficiario, porque lo ayudan ahora con la redistribución de regalías, no obstante que no es productor. Se perjudican productores como Arauca, Casanare y el Meta. Pero era inevitable hacer redistribución. ¿Cómo le niegan ustedes la redistribución al Bichada? En un país que pasó de 2 billones a 10 billones y medio al año. En algún momento nosotros dijimos, hombre, miren, se puede garantizarle a las regiones productoras que mantengan en pesos reales el valor percibido de regalías del año 2009. Pero este gobierno lo que hizo fue despojar. Nosotros estamos de acuerdo con una redistribución equitativa, pero no con el despojo. Esta mañana me decían en Villavicencio, es que en Villavicencio no se nota el despojo, porque ha crecido mucho la producción. Pero ¿qué pasa en Arauca, donde está decreciendo la producción? ¿O qué pasa en los departamentos carboneros? Cuando el carbón es un combustible en el mundo con muchas dificultades de mercado, que con la aparición del gas de la roca en los Estados Unidos, la exportación de carbón desde los Estados Unidos a China, por ejemplo, las menores compras de carbón en el sur de Estados Unidos, el carbón, a no ser que haya unas circunstancias que no podamos prever hoy, está condenado a tener menos uso y menos precio. Este despojo puede afectar mucho a La Guajira, puede afectar mucho al Cesar. Uno no sabe qué pase con la producción futura de petróleo en el Casanare. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué queremos? Estudiar con ustedes y de cara al país cuál es el ajuste que hay que hacerle a la norma para que haya distribución equitativa, pero que no haya despojo, que haya garantía de transparencia, pero que no haya centralización. Algunas ideas para contribuir a ese debate. Podría ser lo siguiente. Primero, crear las regiones colombianas, como lo dice la Constitución. Usted fue constituyente, doctor Carlos. Pero crearlas sin burocracia. Que quien atienda a la región sea
las mismas autoridades de los departamentos que la integren asignándose competencias. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de uno de los departamentos podría ser el gran coordinador de educación para la región, etc. Sin burocracia, porque nosotros necesitamos un Estado sin derroche. Nosotros necesitamos menos burocracia y más educación. Menos burocracia y mejor pago a los profesores. Eso sería el primer punto. ¿Cómo manejarían esas regiones las regalías? Por ejemplo, la Orinoquía colombiana. Habría unos lineamientos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y, de acuerdo con esos lineamientos, la región manejaría autónomamente las regalías para proyectos estratégicos. Y viene entonces otro punto, lo que los está golpeando mucho allá. El sol, sí. Viene otro punto. ¿Cómo manejar nos dirán hoy que la compensación al despojo es el fondo de compensación? Yo he estado pensando mucho cómo manejarlo. Yo pienso que una de las opciones es asignar al departamento productor cuánto es la compensación y que ese departamento autónomamente dentro de la región defina cómo gasta, cómo invierte la compensación. Esto es, algunas ideas para contribuir a este debate. Esta mañana me decía un gobernador, me decía, pero es que llevamos 2 años esperando, ya vamos a tener regalías el año entrante por los OCAD, que lo que vayan a hacer sea a futuro, porque si no este gobierno nos deja sin regalías. Está bien. Y le digo, gobernador, pero a mí no me gusta lo que hay a largo plazo, porque no va a ser bueno para el país. Que los tengan a ustedes de mendicantes ante las autoridades nacionales, tratándolos como minusválidos intelectuales o como corruptos, desfilando hacia las oficinas de planeación y el Ministerio de Hacienda en Bogotá para pedir permiso para cualquier peso que se van a gastar. La centralización en los países que mejoran la democracia es un freno al avance democrático. Yo creo que no es bueno esta centralización a futuro. Van 2 temas. El tema de protocolos políticos para el centro democrático y unas ideas sobre regalías. Un tercer tema, lo que pasa hoy en el sector agropecuario colombiano. Nosotros, este departamento era Boyacá. De aquí, el general Rafael Reyes, uno de los presidentes más realizadores de Colombia, el general nació en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, pero se crió en el Casanare. Y de aquí saltó al Cauca, e hizo la colonización del Putumayo, y bajó por el río Putumayo, después por el río Amazonas, en embarcación, y fue al Brasil. Nosotros no podemos ignorar en el Casanare lo que le está pasando hoy a los campesinos de Boyacá. Yo vengo a hacerles una propuesta, estimados precandidatos, para que le respondamos al país en las próximas horas. Los tratados de libre comercio tienen que ser para favorecer al país, pero no para quebrar al campesino. Pidámosle nosotros públicamente al gobierno una revisión inmediata de lo que está pasando con el agro. Cito un caso, la leche. Que revisen qué está pasando con las importaciones. Si exceden lo que autoriza el Tratado de Libre Comercio, que inmediatamente prohíban el exceso. Si están dejando que venga lactosuero del extranjero para consumo humano directo, que con normas de salud pública lo frenen. Que se busque qué hacer con costo de insumos, etc. Si esto último exige tiempo, yo creo que hay que hacer lo siguiente. Hay que aplicar unas cláusulas de salvaguardia que están en la Organización Mundial de Comercio y entonces adoptar unas medidas transitorias de reducción de importaciones, porque nosotros no podemos
permitir que la patria se nos desintegre. Mientras el terrorismo crece desde Cuba, aquí están arruinados los lecheros y agricultores. Que sea labor nuestra la que le pida hoy al gobierno en favor de los lecheros de Boyacá, de los agricultores de todo el país, que tome la decisión de aplicar cláusulas de salvaguardia, de buscar mecanismos del derecho comercial internacional para frenar importaciones transitoriamente mientras haya que frenarlas, de explicarle eso a los países con los cuales tenemos tratados de libre comercio y de buscar unos apoyos a estos sectores que les permitan ser competitivos con los tratados de libre comercio. Digámoslo, propongámoslo, démosle una respuesta a nuestros compatriotas de Boyacá, de la costa atlántica, del Huila, de tantos sitios de la patria que están afectados. No puede ser que la única respuesta que les den a nuestros compatriotas campesinos sea enfrentarlos con la policía. Ayer me decía Paloma Valencia, integrante muy destacada del Centro Democrático, que ella está muy triste porque el gobierno nuestro creó unas condiciones de afecto de los colombianos por la policía y hoy los papicultores y los lecheros de Boyacá, enfrentados con la policía, se empieza a crear la fisura de una gran unión que se había hecho, de una gran fusión de huesos que se había hecho entre el campesinado colombiano y los uniformados de la patria. Nosotros no aceptamos que la solución que se le dé al sector agropecuario de Colombia, a los campesinos de Boyacá, sea enfrentarlos con los policías de la patria. Y cómo nos obligan como alternativa de gobierno encabezados por nuestros precandidatos Francisco Santos, Juan Carlos Vélez, Carlos Holmes, Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos, en este momento ausente, como nos obligan como alternativa que le estamos proponiendo a los colombianos para que uno de ellos gobierne a la patria. Debemos en esta hora de dificultades no solamente criticar a un gobierno que acabó el diálogo con el pueblo, debilitó la autoridad, se ha dedicado a consentir a la FARC, sino que tenemos que proponer alternativas y una reflexión. En nuestro gobierno había más crítica política, había más debate político, pero había menos conflicto social. Algún día los filósofos de la política, los profesores de ciencia política, los sociólogos tendrán que reconocer esto. Y si ellos no lo hacen, nosotros lo debemos escribir. ¿Qué pasó en lo político? Hoy hay unanimismo frente al gobierno. Los parlamentarios no se atreven a criticar por... ¿Cómo ve que lo dijo usted, Fernanda? La mermelada. La mermelada es que marca, Respi. Esta mermelada, ¿ahora qué marca es? Invéntenle la marca. Y hablo con algunos gobernadores y dicen, hombre, como ya las regalías no dependen de nosotros y no, el gobierno nacional no podemos criticar. Y hablo con algunos empresarios y el gobierno es vengativo. Y los grandes periódicos aplauden y aplauden al gobierno. Eso es malo para la democracia. El gobierno nuestro le dan madera todos los días. Todos los días. Pero nosotros respondíamos a las espuelas. Nosotros no nos acomplejábamos, ni nos retirábamos de la batalla. Nos daban espuela y nosotros respondiéndole al pueblo colombiano. Había más crítica política, pero más diálogo popular. Había más debate político, oposición al gobierno, pero no había estos conflictos sociales. ¿Cuándo hubo estas huelgas en nuestro gobierno? Pero es que había un diálogo oportuno y a tiempo y de búsqueda de soluciones sinceras con todos los compatriotas.